Actualidad política con Alexander Ferns. Regresamos de la pausa y continuamos con más actualidad política con Alexander Ferns. Bueno, retomamos en esta segunda parte, en la sección especial que titula El 20 de julio de 1810, un día común y corriente, pues el acta de independencia, este documento que realmente no es un acta de independencia, sino que más bien es una proclama de reivindicación de derechos sociales y políticos de las emergentes clases oligarcas o criollas en ese momento. Pues vamos a hacer un contexto de esta situación, porque pues como les comentábamos ahora anteriormente, en este documento que se llama Acta de Independencia, dice que van a formar una junta de gobierno, van a llamar a los diferentes provincias para que tengan representación con diputados. Ellos van a formar esta junta de gobierno y también van a escribir una constitución, pero dicen que no desconocen al rey, de que el rey sigue siendo el jefe supremo o el jefe de Estado, digámoslo así, sigue siendo la persona que dicta los destinos en el territorio suramericano. Es decir, no hay ningún tipo de independencia, ni independencia civil, ni social, ni política, ni económica, ni mucho menos militar. Bueno, y esto fue lo que ocurrió, para que después no vayan a decir que yo estoy adoctrinando, no. Esto es lo que está en la historia y esto es lo que se lee en el Acta de Independencia, que realmente no es un acta de independencia y que tampoco fue una independencia lo que ocurrió el 20 de julio de 1810. Bueno, además el documento manifestaba más bien la designación de la Junta Suprema de Santa Fe, y que supuestamente gobernaría autónomamente el territorio, y que presidiría el virrey Antonio Amar y Borbón. Óigase bien, presidiría la Junta Suprema de Santa Fe el virrey Antonio Amar y Borbón, que fue sustituido posteriormente por José Miguel Pey, puesto que éste se negó a gobernar, porque él no se iba a imaginar ni siquiera tener que compartir poderes con personajes de la naciente clase criolla oligarca, que inclusive ellos los españoles, consideraban como inferiores, a pesar de que habían comprado títulos nobiliarios para los españoles peninsulares. Los españoles americanos, como eran llamados los nacidos aquí en América, pues tenían menos derechos que los peninsulares y por lo tanto eran ciudadanos, digámoslo en ese estilo, o en esa definición, eran ciudadanos de menor rango, para llamarlo de una manera moderna. Entonces, obviamente, este señor se negó, dijo que él no quería presidir ninguna junta de gobierno que no fuera, que no estuviera constituida por sus pares. Se negó a hacerlo. En otro contexto, pues este señor hubiera sido tomado preso, ¿cierto? Y se le habría desconocido cualquier tipo de poder, cualquier tipo de representatividad, pero no, antes le ofrecieron la designación de la Junta Suprema como presidente de esa Junta Suprema, imagínense. Imagínense el acto de independencia que estaban realizando las clases emergentes oligarcas, o sea, las clases que hoy fungen como familias tradicionales.
Bueno, políticamente este acto de autoproclamación de cargos y al mismo tiempo de reconocimiento del rey preso y sus autoridades designadas en 1810 no tiene ninguna validez como documento público, oígase bien, y menos como acta de independencia. Y esto hay que recalcarlo, no tiene ninguna validez como documento público, y menos como acta de independencia. En primer lugar, ¿por qué? Por su contradicción. Dice que es un acta de independencia, pero no se independiza de nadie ni de nada. Y en segundo lugar, porque no cumple en ningún momento con las características y condiciones requeridas que un documento de semejante naturaleza debe exhibir para el pueblo en su momento. Es decir, como una manifestación expresa del levantamiento y desconocimiento contra las autoridades foráneas, es decir, contra los españoles, en todas las formas posibles. Es decir, desconocimiento del imperio español en términos políticos, desconociendo los gobernantes, desconociendo a los militares, o sea, a la autoridad militar, desconociendo la autoridad civil, la autoridad económica y social, desconociendo todos esos ámbitos, por la soberanía, autonomía y gobernabilidad propia. Esto hay que tenerlo muy claro para que después no van a decir, no, es que Alexander se está inventando eso. No, eso no me lo invento yo. En muchas actas de independencia alrededor del mundo, y yo diría que en la mayoría, siempre presentan unas características básicas, y es que no reconocen ningún poder foráneo o extranjero. Rechazan el poder que los está sometiendo, los está dominando en ese momento, y deciden formar un proceso político independiente. Ya que los extranjeros o foráneos no lo acepten, pues ahí es donde entra la confrontación militar, civil y militar. Pero un acta de independencia no puede decir que yo sigo reconociendo al rey o al presidente de la nación que me está sometiendo. No, eso no es independencia. En términos militares, estamos sometidos nosotros en este momento, ya haciendo el contexto de la historia, a un Estado fallido que la misma fuerza pública apoya con o sin conocimiento de causa, que aún reconoce a sus tiranos antecesores y gobiernan en la actualidad para ellos, en todas las manifestaciones modernas posibles. O sea, hacemos un traslado de lo que es esta situación de 1810, el 20 de julio, y hacemos un comparativo con la realidad, con lo que se vive en la actualidad. Y es que todavía seguimos en un estado fallido, a pesar de que el 7 de agosto de 1819 hubo la independencia militar, y digamos se dio un acta militar de independencia, que es un acta simbólica porque la representación es la victoria sobre el ejército realista, y la captura, ya el acto político es la captura y la exhibición en público de los actores españoles, de los presos, para que el pueblo vea que ellos ya no son los que mandan, sino que hay un nuevo poder que está ejerciéndose en el territorio, y se está ejerciendo a nivel civil, político y militar. En resumen, el 20 de julio de 1810 no tiene una relevancia histórica significativa. Es un día común y corriente que tuvo un suceso emancipatorio. ¿De qué? De un reclamo social de una clase oligarca emergente. Lo que no significa esto es que haya existido algún tipo de independencia o declaración de independencia como tal.
Lo que sucedió fue un levantamiento incipiente de las nacientes clases oligarcas que representaban o que reclamaban su reconocimiento social ante la corona española. En ningún momento hubo intención de formar o fundar una república, para que lo tengan en cuenta. En ningún momento hubo la intención de formar o fundar una república o un nuevo país, ni mucho menos de desconocer a un rey preso por la Francia de Napoleón. Por el contrario, siguieron reconociendo su soberanía sobre nuestros territorios. Así estuviera preso. Y una de las cosas más lamentables y más paupérrimas es que ellos, pues, hombre, les dio pesar el encarcelamiento del rey. Lo lamentaron. Así que no hay motivo alguno para izar banderas un día como el 20 de julio. Es más, no existía en ese momento una bandera representativa que simbolizara el deseo de una nueva república, porque no existía. La única bandera que había era la de España. Esa era la única bandera que existía en ese momento. Ahora, la independencia auténtica, como lo decíamos ahora, se configura el 7 de agosto de 1819, donde ese día nuestro emérito libertador Simón Bolívar, junto a su ejército patriota y el apoyo de la Legión Británica, expulsaron a los españoles en una victoria épica. Esto fue una victoria épica, sin precedentes en nuestra historia americana. Y luego el 10 de agosto del mismo año, entraron triunfantes a la plaza central de Santa Fe. Aquí es donde viene el acto político, donde fueron recibidos como héroes, con las notas del auténtico himno nacional, la Marcha Libertadora. Sí, señores, ese es el verdadero himno, la Marcha Libertadora. Búsquenlo en YouTube, ahí lo van a encontrar, la Marcha Libertadora. Ese es el auténtico himno nacional. No es correcto seguir el discurso mediático superficial, el arribista y antibolivariano, ese que nos han tratado de meter por los medios masivos de comunicación, donde intentan borrar la historia y el papel de sus grandes protagonistas. Esto es un crimen atroz contra nuestras raíces y el esfuerzo inconmensurable de miles de seres humanos que murieron en las batallas de independencia y de los millones y millones de hermanos indígenas que fueron masacrados, expropiados y literalmente asesinados durante cerca de 300 años de explotación e ignominia. No se puede ignorar ni mucho menos la heroica victoria militar de Bolívar y su ejército de campesinos, indígenas, negros y que alguna vez fueron esclavos. Ese ejército improvisado de personas que eran humildes, que no tenían experiencia en batalla, que nunca habían empuñado un arma en su vida. Sí, ahí también hubo padres franciscanos, frailes, peleando por la independencia, por la libertad de nuestro territorio. Y estos patriotas fueron motivados por los extranjeros británicos, franceses y alemanes que venían conformando esta legión extranjera, pero que era numerosamente británica. Nuestra historia debe ser contada con un criterio analítico, sin omisiones sobre nuestros antepasados, y menos con distinciones a personajes que no lo merecen. El 20 de julio no es una fecha de rupturas políticas definitivas, es una fecha de reclamos de estatus social de una clase emergente aristocrática hacia una clase monárquica que era en ese momento la corona española, instigando su derecho a ser reconocidos como iguales. Eso fue lo que ellos reclamaron. Ellos no reclamaron la fundación de una nueva república, de un país, de una nación, no. El inicio de la patria neogranadina la hace nuestro libertador Simón Bolívar, y el paso a nuestra patria grande se construye en Guyana.
allá es donde empieza todo este proceso. El llamado es a celebrar las auténticas fechas representativas para nuestra historia y dar el lugar de honor que merecen nuestros próceres de la patria grande. Esto se lo digo no solo como constituyente andino, sino como uno de los hijos de la patria grande y orgullosamente descendiente legionario británico de la independencia, y del único presidente que intentó implementar el proyecto bolivariano, Tomás Cipriano de Mosquera. Vamos a una pausa y ya regresamos con nuestra sección internacional en su programa Actualidad Política con Alexander Ferns. Actualidad Política con Alexander Ferns.